más podemos decir, muchachos? Que es cuando es como una ¿qué? Eh, una, espere, profe. ¿Se fue la paloma? Profe, es un diálogo que uno está con otra persona y porque uno tiene que escribir en el papel si cumple con los requisitos o no, o si le pasó algo, Bueno, si esa es una de las tipologías de la entrevista, la laboral. Listo, ya la vamos a ver más a fondo, Emanuel. Bueno, como ya lo había mencionado por allá Jordan y por allá unas clases de Emanuel, la entrevista pues claramente es uno de los mecanismos para recolectar información, pero a diferencia de otros medios que podemos usar el internet, los libros, podemos usar, bueno, hoy en día cualquier dispositivo nos ayuda a acceder a accesar a la información, pero entonces la entrevista nos va a ayudar a recoger información cuando esa información viene de una persona, no de otro, de otro medio. Me explico. Con el tema de que ya dijo Jordan de las noticias y pues que cuando ocurría algún evento trágico, pues se iba al lugar al sitio y pues ahí entrevistaban a la persona. Obviamente porque la información la tiene la persona, no es algo que podamos consultar en internet, o sea, ¿cómo ocurrió el accidente? Busquemos en Google, no. No porque pues la información es netamente como es orgánica, o sea que la información la transmite solamente la persona y por ende debe existir un mecanismo para poder como extraer esa información de esa persona. Y obviamente se llama la entrevista. Uh, Obviamente hay unos puntos que tocaron por ahí. No siempre va a ser enfocada la entrevista a recoger hechos que pasaron como en el tema de la noticia, sino también para, pues, ondear sobre la vida de alguna persona. Por ejemplo, el tema laboral, que te preguntan dónde trabajó, qué estudió, cómo le parecería trabajar en este lugar. Bueno, esos son diferentes tipos de entrevista. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico, el médico los entrevista de alguna manera porque dice, bueno, ¿usted qué es lo que siente? No, pues yo me siento mal porque tal cosa, tal cosa. Y así el médico, dependiendo de esa información, porque esa información la tiene es solamente el paciente, él va armando como el diagnóstico, este paciente sufre de tal cosa. Entonces la entrevista nos va a ayudar a extraer información cuando la información está contenida en una persona, ¿listo? A diferencia de otros contenidos, por ejemplo, lo que estamos viendo naturales, las teorías del origen del universo. Ustedes dicen, no, eso lo puedo buscar en internet. Pero entonces, si yo quiero un criterio más crítico, a diferencia de lo que es en internet, yo le puedo preguntar al científico, o sea, la información contenida en la persona. No sé si me estoy haciendo entender con eso. y profe, y Sí, también señor. cuando uno se quiere entrevistar, esto también puede buscar trabajos en los periódicos. Claro, entonces vuelve y juega el tema de los tipos de entrevistas. Vamos a verlos, aunque pues solamente puse algunos, Profe, porque son varios. Señor. y también en los periódicos, Hay una entrevista llamada laboral. Sí, claro, Brian, ya habíamos hablado de lo laboral. Edward, ¿qué ibas a decir tú? también en los colegios a uno le preguntan cuando no debe entrar a un colegio, pregunta que cuántos años Claro, tiene, que cuántos Sí, profe. exacto. O cuando ocurre algún suceso inesperado, muy bien el ejemplo del colegio. Entonces, no sé, cuando se perdió, un ejemplo, se perdió un esfero, digamos, de Brian. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Comenzamos a preguntarles a quienes, a Brian, bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, pues el esfero estaba ahí en la silla y así, así sucesivamente. Hasta que por fin entrevistamos a quien lo haya cogido. No, es que yo no sabía que era de él, entonces yo lo tomé porque estaba en el piso. Entonces, eso es una entrevista, porque están recogiendo información que está contenida en una persona, que no se puede encontrar en otro medio de comunicación. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, vamos a buscar en Google quién cogió el esfero de Brian, entonces vamos a buscar en Google.
O voy a buscar en la red social, le pregunto a alguno que no estuvo ahí, le pregunto dónde está el esfero de Brian. Obviamente es incoherente. La entrevista generalmente también se da en lugares donde hay un contexto, donde se sabe que se va a preguntar, donde se sabe que esa persona estuvo ahí, donde se sabe que esa persona tiene como esa experiencia. Entonces, eso es. ¿Listo? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cómo recolectamos información hoy en día? Bueno, entonces preguntémosle por allá, no sé, puede ser a Samuel, ¿cómo tú recolectas información hoy en día? ¿Cómo? Samuel, Samuel, ahí está Yo, conectado, profe. pero no nos escucha. Samuel, Samuel, ¿no? Yo, profe. Listo. ¿Cómo recolectamos información hoy en día, Edward? Creo que cuando haces las clases, pues el profe nos explica. Y cuando uno está jugando, le explican el juego o algo así. Listo. Hablas de las clases, es una forma de recolectar información. Listo. Cuando estás jugando, bueno, ahí recolectas información, aunque no sé si es información provechosa o no, pero entonces de alguna manera la estás recolectando. ¿Qué otros medios podemos usar para recolectar Yo, profe, información? yo, profe, yo. Yo, Brian, profe, yo, profe. Brian. Por los saludos, cuando uno le dice buenos días, ¿qué hace? La otra persona en el que hace le responde jugar, nada, en esas cosas. Bueno, todas las del diálogo, listo. ¿Qué más podemos decir? Listo, por allá querías decir algo. Profe, que por medio de la televisión, Por de medio la de la televisión. radio, ¿Pero ustedes escuchan radio? Hay, ¿Sí? hay veces, sí, hay veces. Yo escucho música, pero radio no. Bueno, la radio hoy en día ya es más como para poner música. Aunque hay emisoras en donde ya se debaten pues cosas más sí, interesantes. Eso es como tal la funcionalidad de la radio también. Era como antes de la televisión, pues era el único mecanismo que tenían las personas para poder recoger información. Digamos aquí en Colombia, se dio un programa en donde los estudiantes, los niños como ustedes, en las escuelas rurales, o sea, en el campo, aprendían a través de la radio. O sea, encendían su radio a una hora determinada y el profesor pues les daba sus sesiones a través de la radio y pues los muchachos ahí anotaban. Pero pues era un poco difícil porque pues para preguntar o algo pues cómo, porque pues no podían comunicarse. Entonces, en la radio también tuvo su participación, todavía en parte la sigue teniendo. ¿Qué otra forma podemos encontrar? mm, Preguntando. Bueno, pero pues nadie dijo internet. A Google, le Ah, no, es preguntamos que a Google. internet ya no, profe. No, profe, es que Google no, eso no va en la redes. Claro, es que Google es también un gran Pero ahí pues, entonces, contenedor de ahí, información. Ahí podemos ahí le consultar estaríamos prácticamente de preguntando todo. a Google. A Google. Claro, pero entonces, muchachos, la pregunta no iba enfocada a que, pues, cómo recolectamos la información solamente a través de la entrevista, sino qué medios usamos. Entonces, por ahí mencionaron la televisión, claro, la televisión es recolectamos información, sea provechosa o no, pero de todas maneras la estamos recibiendo. Los, internet. el Internet también nos posibilita eh, recolectar información. Claro que pues hoy en día casi se le da más uso al tema de redes sociales, aunque también en las redes sociales podemos encontrar grandes contenidos de información que pues nos ayudan a complementar ciertas dudas. Pero entonces hoy se da el fenómeno de las noticias falsas, ¿no? No se han dado cuenta como información falsa. Entonces, hoy en Sí, día debemos ser más precavidos en cómo recolectamos esa información y qué fuentes estamos consultando. Fíjense que pues a pesar de que los medios de comunicación nos posibilitan ingresar más fácil a la información, pareciera que nos engañamos un poco más porque cualquiera puede enviar una cadena a través de WhatsApp o algún anuncio en Facebook
y pues eso se puede dar para malos entendidos. Entonces, hoy en día, más la dificultad de acceder a la información es saberla filtrar, saber de dónde nos estamos parando para saber si es verdad o no. ¿Listo? Bueno, entonces, todos esos medios de comunicación nos ayudan de alguna manera a nosotros entender ese mundo, ¿no? El mundo en que habitamos. Y la entrevista, la entrevista es la manera más cercana que tenemos para recolectar información, ya que se hace ¿de qué? De persona a persona, ¿listo? No va a ser un computador, no va a ser una persona entrevistando a un computador, no va a ser una persona a través de alguna máquina, sino que es la forma en donde se recolecta información de una manera mucho más directa, más cercana, porque pues la entrevista, para que sea entrevista, debe ser entre dos personas, o pues más, pero mínimo dos. ¿Listo? Bien, ¿claro está ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Bueno, No, señor. listo, entonces vamos a ver la introducción. Yo Vamos leo, a ver profe, yo qué leo. cosas antes leo. podemos ver. Bueno, Juan José, Profe, ¿puedo leer esto? ya le doy al siguiente el apartado. Juan José, ayúdanos a leer, por favor. Bueno, cuando estás interesado en o tener información importante o de interés general, puedes emplear varias técnicas. Como ustedes bien las mencionaron, el internet, la televisión, la radio, el periódico, son varias técnicas para poder buscar información. Libros también, aunque hoy en día no se usan tanto, pero pues también son una manera de recolectar información. Listo, continúa Juan José. ¿No era Diego? No, continúa Juan José. Existen varios medios para consultar información. Allí podemos consultar y responder a varios interrogantes. Interrogantes, ¿listo? Interrogantes. Bueno, bien. Obviamente hay medios que pues nos ayudan a consultar la información y allí podemos responder a varias inquietudes, como por ejemplo, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo vamos a volver a clases? Ese es un ejemplo. Obviamente nosotros buscamos noticias, redes, periódicos, etcétera, etcétera, y ahí empezamos a consultar esos interrogantes. Pero como les decía, hay preguntas que solamente se responden a través de la entrevista, porque acuérdense, hay información que no podemos encontrar en esos medios, pero sí encontramos en una persona. Y para poder extraer esa información, tenemos que recurrir a la entrevista. ¿Listo? Entonces, Diego, ayúdame con el último punto, por favor. Listo. Pero cuando la información viene de una persona, la técnica apropiada es la entrevista. Muy bien. Como les estaba mencionando anteriormente, digamos en un eventual, un accidente. Entonces, yo como periodista voy a recoger la información del accidente. Obviamente yo tengo mecanismos como pues los medios de comunicación, el internet, pero no voy a encontrar información tan certera cuando hasta que no entreviste a una persona que estuvo en los hechos. Entonces, al hacer ese tipo de entrevista, yo estoy recogiendo una información que no se encuentra en ningún otro medio. Y es importante porque muchas veces esa información es muy cercana al hecho. Entonces, obviamente yo puedo consultar, ver las cámaras de seguridad, cómo ocurrió el accidente, si las hay, pero entonces la información de primera mano, la información más importante la va a llevar aquel que sea un testigo. Obviamente es una persona y esa persona, la única manera de extraerle la información sería a través de la entrevista. Bueno, entonces vean la funcionalidad de la entrevista. Encerremos la idea ya todos. Vean, la funcionalidad de la entrevista es también extraer información que es estrictamente de una persona. No se puede encontrar en otro medio. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí, señor. Señor. Bueno,
Perfecto. señor. Listo. La definición exacta. Y esto sí es bueno que lo vayan anotando en sus cuadernos. Entonces, Emanuel. La entrevista es un formato en el que una persona denominada entrevistador le hace una serie de preguntas a otra persona llamada entrevista. Entrevistado. ¿Listo? Entonces, el entrevistador es como la persona que diseña las preguntas como tal que desea que el entrevistado, o sea, la persona que tiene la información, responda. Entonces, claramente, el papel fundamental del entrevistador es hacer las preguntas correctas, porque pues el entrevistado puede contener mucha información, pero si no le hacen las preguntas correctas, puede escaparse varias cosas. Entonces, la entrevista en sí es para extraer información concreta, no todos los hechos, información más concreta. Generalmente, las preguntas van enfocadas, es como la perspectiva que tiene esa persona. Acuérdense que una entrevista no es solamente en las noticias, una entrevista también puede ser a un famoso, puede ser alguna persona que se ganó algún premio, puede ser a un político. Entonces, la entrevista tiene un formato en donde se puede moldear a varias figuras en la sociedad. Digamos, una exposición, cuando ustedes ya estén desarrollando las primeras exposiciones, se darán cuenta de que es una entrevista con el público. O sea, ustedes también pueden hacerle preguntas al público y así saber qué tanto saben de su tema y ustedes así pueden conocer, bueno, ya saben de eso, entonces puedo hablar de tal cosa. Entonces vean el papel fundamental que hay entre estos dos papeles, entre estos dos personajes, perdón, el entrevistador y el entrevistado. ¿Listo? Ya vamos a dar un ejemplo de una entrevista para que ustedes se den cuenta de cómo funciona esto. ¿Hasta ahí hay preguntas? Sí, profe, hay una pregunta. Sí, Brian, profe. Cuando es que escuchamos que le iban a hacer una rueda de prensa al presidente, ¿eso también es una entrevista, profe? por supuesto, porque es que los periodistas diseñan las preguntas. Digamos, las preguntas que le hacen a los políticos no son preguntas como que, ya estamos acá sentados, vamos a ver qué le preguntamos. No, ya son preguntas diseñadas. Esas preguntas ya son diseñadas específicamente para obtener una información concreta. Cuando hacen rueda de prensa, es que son varios periodistas, varios entrevistadores que le hacen esos interrogantes al entrevistado, que en este caso sería el presidente. Entonces, cada entrevistador va a decir una pregunta, va a hacer una pregunta, perdón, en donde va a extraer una información en específico. Un ejemplo, el presidente dijo, no, vamos a levantar impuestos, entonces vamos a subir impuestos. Entonces un periodista le puede preguntar, bueno, pero ¿a quiénes se les va a subir impuestos? Otro periodista le puede preguntar, ¿cuánto se va a subir? Otro periodista le puede preguntar, bueno, ¿y cómo afecta la economía? Otro periodista le puede preguntar, ¿y quién lo autoriza a usted para subir impuestos? Entonces, son varias formas de extraer información de una sola persona. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, Brian, puedes continuar con el segundo punto. sí, señor. La información aporta el entrevistador con sus respuestas, por eso, entrevistador debe mantener el diálogo de forma ágil. Listo. Resulta que la entrevista tiene que ser algo muy formal, algo muy estructurado. No es algo como que, bueno, vamos a preguntarle qué pasa, a ver qué piensa. No. Tiene que ser de una manera ágil, o sea, hacer las preguntas correctas en el tiempo correcto, no titubear, o sea, como que, bueno, y no sé, ¿qué pensaría de...? No, tiene que ser algo muy estructurado porque muchas veces eh, eso se da en el tema más de noticieros, de programas de televisión, pero entonces cuando se va a realizar una entrevista lo que se busca es mostrarle a la gente información de primera mano. O sea, si digamos, vuelve el tema de los impuestos, entonces los noticieros dirán, bueno, la gente se va a preocupar por esto, entonces vamos a preguntarle al presidente, pero el presidente debe responder acorde a unas preguntas que sean muy puntuales. O sea, como les digo, esas preguntas deben ser muy estructuradas para poder
enfocar la entrevista a lo que quieren lograr el noticiero, que es informar más a fondo lo que sucede sobre un aumento de impuestos, por ejemplo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver un ejemplo de la entrevista. Se van a dar cuenta de que se maneja de una manera ágil, que no se hacen preguntas concretas y obviamente el entrevistado, él es el que dispone del tiempo para poder responder, para poder darle la respuesta que están buscando. Cuando muchas veces no hay una respuesta en concreto, el entrevistador, pues, él arroja otra pregunta, pero para extraer esa información. Acuérdense que se extrae información de una persona. Entonces hay que hacer las preguntas correctas. A diferencia de Google, que uno le pregunta cualquier cosa y le dice, no, pues te puedo sugerir tal cosa y tal cosa. No, en una entrevista no puede pasar eso. En una entrevista deben darse los puntos más concretos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Eh, Esto es un reporte de Caracol en donde le hacen una entrevista a un fotógrafo que toma pues unas imágenes muy, muy impactantes. Entonces, para que se den cuenta de las características, la definición que vimos, un poco más en el tema del campo, o sea, más en la práctica. Entonces, por favor, quienes no les funciona muy bien la conexión, mantengan el vídeo apagado y con el micrófono apagado. ¿Listo? Dejamos las preguntitas al final. ¿Listo? Vamos a proceder. Aquí va Caracolarte. La fotografía tiene esa bella capacidad de conservar un instante, de tener el... ¿Quién está hablando? ¿El entrevistador o el entrevistado? El entrevistador. El entrevistador. Bueno, la entrevistadora en este caso porque es femenina. Bueno, bien, muy bien. Vamos a ver qué sucede. tiempo en una expresión, buscar una luz, mirar desde otro ángulo, y todo esto lo recoge un verdadero trotamundos, Esteban Toro, un fotógrafo de viajes que con su cámara intenta entender y explicar la vida de los otros. Esteban es embajador para Sony Latinoamérica y director de la serie documental World. Listo. ¿Ya vieron el entrevistado? Sí. Sí, señor. Listo. Generalmente antes de iniciar una entrevista, se da como el perfil del entrevistado, como que esta persona estudió, se formó en tal cosa, esta persona tiene experiencia en tal cosa, para así contextualizar a las personas que no lo conocen, para pues así saber de qué se trata la entrevista. O sea, va a hablar es un experto en fotografía. Bueno, entonces vamos a ver qué dice. Entonces, generalmente siempre se hace eso antes de entrevistar a una persona, para que quienes están viendo sepan muy por encima, porque pues dan una descripción así muy rápida, quién está hablando y qué es lo que hace. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Continuamos. of Stories, una superproducción que acaba de lanzar en donde revela los viajes por varios países como Myanmar, Nepal, India y Colombia. Esteban, buenas noches y bienvenido. Hola María Lucía, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá contigo. Quiero compartirles un poco sobre Aperture, la World of Stories y sobre mi trabajo fotográfico alrededor de más de 47 países en el mundo. Bueno, pero Esteban, en costos y tiempo, ¿qué hizo y cómo hizo para lograr este proyecto? ¿Sí se dan cuenta que deben ser preguntas ágiles? Preguntas ya contextualizadas, que lo sepa de primera Ya las mano tienen ahí. el entrevistador. Claro, ya las tiene ahí de primera mano. Y obviamente, aunque es una cuestión estructurada, debe parecer lo más natural posible, o sea, como si fuese una charla. Entonces, por allá de Brian hablaba sobre el diálogo, claro, diálogo, pero es un diálogo más estructurado, menos informal, como lo que tú mencionabas. Eso es más informal. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo está? No, eso es una cuestión más informal, porque aquí en la entrevista vamos a ver es que se estructura, se enfoca
al entrevistado, perdón, para que dé determinada información. Vamos a ver qué sucede con... Van más a fondo, ¿sí? Exactamente, vamos más a fondo. Vamos, estén pendientes de las preguntas, de lo que responde y así pues se van dando cuenta de qué importancia y qué estructura tiene esa entrevista. Creo que se necesita mucha planeación para poder reducir los costos. Esta es una producción que hicimos en conjunto con Sony y mi estudio fotográfico para poder contar esas historias y llevar y hacerle entender a las personas qué implica ser un fotógrafo de viajes, qué implica la planeación de una fotografía, qué implica estar en el lugar. ¿Cómo hace para captar la luz precisa y el instante perfecto? ¿Eso se planea? Creo que no hay una fórmula, no existe una forma de poder decirles cómo capturar una imagen perfecta, pero creo que hay algo muy fuerte que vibra en el corazón y que uno está... Importante, las preguntas que hace son preguntas que no se pueden encontrar en internet. O sea, uno puede buscar en la red, puede buscar un libro, puede buscar la biografía del personaje, del entrevistado, pero si se dan cuenta, las preguntas que está haciendo son más de la perspectiva de la persona y eso no se puede encontrar en cualquier lado. Solamente a través de la entrevista la podemos encontrar. ¿Sí ven la importancia que tiene el medio? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, vamos a ver qué más podemos encontrar. con la cámara y siente inmediatamente que tiene que tomar la fotografía. Creo que seguir esa intuición y hacer mucha preproducción, mucha planeación y entender qué lugares se quiere visitar, en qué momento del año, cuál es la luz con la que se quiere fotografiar, va a hacer que sin duda ustedes puedan empezar a tener fotografías que les llegue al corazón. Esteban, ¿qué lugar destaca por su belleza, por su cultura y por supuesto por su gente? Un lugar que yo destacaría sin duda alguna es China. China a mí me enamoró. El paisaje que se encuentra en China es absolutamente único. Creo que sus montañas dramáticas, sus amaneceres, los lagos, la cultura ancestral que vive en el campo es absolutamente fascinante. Nada más viendo a los pescadores cormoranes, uno puede enamorarse de ese país. Esteban, ¿con qué imagen de las que tiene está retratada Colombia? Te la resumiría en una fotografía y es una foto que tengo de un hombre, un cultivador de café que está secando el café en la mañana. Esto es en las montañas de Boyacá. Una historia que muchos colombianos no conocen es que en Boyacá hubo muchísimos cultivos de coca y que estos cultivos fueron reemplazados voluntariamente por cultivos de café. Y siento que se traduce en esta fotografía de un nuevo amanecer donde se está haciendo con mucho esfuerzo y mucho trabajo cambiando la imagen de nuestro país. ¿A qué lugar le gustaría volver? Aunque siempre es un lugar con el que tengo mucho conflicto, me encantaría regresar al Oli Festival. Siempre que voy digo, esta es la última vez que voy a ir, pero cuando regreso y veo esas imágenes tan espontáneas y esa característica tan fuerte y colorida que tiene este festival, me dan muchas ganas de regresar y volver a documentar y volver a contar más historias de lo que ocurre allí. Esteban, muchas gracias. Y la invitación es, por supuesto, a visitar la página de Esteban. Listo. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Esto que le hizo muchas preguntas personalmente por las fotografías que él hacía, por su trabajo, etcétera. Exacto, entonces, De los viajes. exacto, entonces si se dan cuenta, yo pueden buscar en los libros, en el periódico, incluso escuchar en la radio sobre la fotografía. Me pueden dar definiciones completas sobre ello. Puedo hablar también sobre los paisajes que él muestra. O sea, cualquier cantidad de fotógrafos ya lo habrá también hecho. Pero entonces, en la entrevista se habla más del punto de referencia de esa persona, ¿listo? Del entrevistado. Y si se dan cuenta, el entrevistador fue algo muy rápido, o sea, pregunta, ¿listo? Obviamente, como se dio en el noticiero, pues es algo muy corto. Generalmente las entrevistas en los noticieros son muy cortas, porque pues obviamente ellos manejan unos tiempos. Pero hay espacios donde son dedicados es precisamente solo para eso. Por ejemplo, vuelvo al tema de los políticos. Los debates políticos en parte son una entrevista, porque se les plantean una pregunta y cada postulado al cargo público, ellos dan una perspectiva de sí mismos. Entonces, un ejemplo, ¿cómo acabar la delincuencia en Bogotá? Entonces, cada candidato dará su punto de vista. Eso es una entrevista también, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, es un mecanismo muy importante para extraer información que no encontramos en otro lado, sino solamente en esa persona. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Bueno,
Eres. Entonces, vamos a ver como los tipos de entrevista, los más característicos que pues yo consulté ahí. Entonces, puedes ayudarme, Jordan, a leer la entrevista personal. Ok, profe. Y yo la entrevista médica. Ahí miramos, Juan José. ¿Listo? Jordan. Listo. Tipos de entrevista. Entrevista personal. Se hace a una persona reconocida por su trabajo o talento para indagar sobre aspectos profesionales y cotidianos. ¿Eso le recuerda algo? Sí, profe, que ese fue el tipo de entrevista Que vimos. que nos mostró usted. Exacto. Ese es el tipo de entrevista que vimos, que es más personal, como la perspectiva que tiene esa persona. Obviamente, se le hace más que todo a los famosos, a los políticos, de pronto alguna persona que pues tenga sus 5 minutos de fama, como dicen, que hizo alguna cuestión importante y pues por eso la entrevista. Pero entonces, este tipo de entrevista es el que se hace más a nivel de famosos, al nivel de la farándula. ¿Listo? Vamos con la entrevista médica. Entonces, Alison. Señor, entrevista médica. Se hace a un paciente para indagar acerca de sus síntomas o sus hábitos de vida en búsqueda de alguna enfermedad. Listo. Esa creo que ya la han vivido a muchos. Todos la hemos vivido. Va a acabar la reunión. Listo. Entonces, Un muchachos, minuto. terminamos. Volvemos a enlazar. Por favor, volvemos a enlazar, si son tan amables. ¿Listo? Voy a finalizar la reunión, pero volvemos a enlazarnos. ¿Listo? Ya nos vemos, muchachos.